Y pudimos haber alcanzado un acuerdo todavía más provechoso. Pudimos haber hecho más. Pudimos haber conseguido más beneficios para nuestros pueblos. Amigas y amigos de Canal 14, gracias por estar con nosotras y con nosotros en una nueva ventana al mundo. Las posturas neocolonialistas de Donald Trump siguen siendo el toque distintivo de su segunda administración, ya apenas a unos días de que cumpla su primer año en el cargo, y ha revivido su amenaza de apoderarse de Groenlandia y ha lanzado, muy a su estilo, una ronda de aranceles a las naciones que se opongan a ella, causando un total rechazo. Y esto se suma a las acciones en varios países en los que tiene interés. En Irán, derrocar al régimen de los ayatolás. En Venezuela, terminar con lo que llama el régimen de Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos, y después busca saquear los recursos petroleros. Y en Cuba también impulsar un cambio de gobierno al asfixiar la entrega de crudo, con fuertes afectaciones a la isla, que ya de por sí está aislada por el propio bloqueo comercial desde hace más de 60 años por el propio Washington. Y la amenaza viene siempre acompañada de operaciones militares o de aranceles, y mientras que paralelamente tanto la Unión Europea como el Mercosur fortalecen sus alianzas con la firma de un tratado comercial sin precedentes para crear la zona de intercambios comerciales más grande del mundo. ¿Hasta dónde va a llevar Trump esta visión de tomar del mundo lo que sea de utilidad para hacer Estados Unidos grande de nuevo? ¿Y qué tanto va a funcionar esta estrategia de diversificación y fortalecimiento de nuevos mercados para sortear la guerra arancelaria de Trump? Comenzamos. Y mire, ante la insistencia de Trump precisamente de hacerse del control de Groenlandia, los cancilleres de Dinamarca y de Groenlandia tuvieron que aumentar los contactos diplomáticos con la Casa Blanca a fin de evitar una intervención. Se reunieron con Marco Rubio y con J.D. Vance, y aunque acordaron un grupo de trabajo para abordar las diferencias, les quedó claro que Trump no va a ceder en sus intenciones de hacerse de ese territorio. You know, we're doing the Golden Dome, we're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. It's very important to say it again, that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by the United States. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. We made it very, very clear that this is not in the interest of the kingdom. There's a government in Greenland with support from 3/4 of the Greenlandic population. Y ante esta insistencia de tomar Groenlandia, los cancilleres de Dinamarca y de ese país han tenido que aumentar los contactos diplomáticos. Ya le decíamos que tuvieron una reunión con estos representantes en Estados Unidos, y obviamente también ha habido un operativo en donde ya también muchos países europeos están llevando tropas precisamente para evitar cualquier tema de anexión. Y también ante este rechazo de las naciones europeas para la anexión, Trump anunció que a partir del 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, también Países Bajos y Finlandia deberán de pagar un arancel de 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, que se va a incrementar al 25% a partir del 1 de junio. Y los países ya están sujetos a aranceles del 10 y el 15% con el objetivo de reforzar la seguridad en el Ártico, pero en una postura conjunta rechazaron tajantemente esta decisión y afirmaron que pues en realidad no supone una amenaza para nadie. Incluso enviaron un pequeño número de militares a Groenlandia, y los principales estados de la Unión Europea calificaron esto como un chantaje, incluido también Mark Carney, el premier de Canadá, de visita en China. The future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands.
our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. Y por su parte, miles de personas protestaron en las principales ciudades de Dinamarca y la capital de Groenlandia para alzar la voz contra las constantes amenazas de Trump. ¿Por qué es importante este territorio para Estados Unidos? Vea usted. Groenlandia es una pieza clave para Estados Unidos. La mayor isla del mundo es vital para el acceso al Ártico, las rutas marítimas que conectan América con Europa, como un punto de avanzada militar frente a Rusia y China. Su ubicación sobre la brecha Yuk, el corredor entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, que entrelaza el Ártico con el Atlántico, la convierte en un paso estratégico para submarinos, comercio y seguridad transatlántica. Ahora, cuando el continuo deshielo abre nuevas rutas y acelera la disputa por recursos y poder en el norte del planeta. El actual despliegue militar de la OTAN para proteger a Groenlandia, uno de los más imponentes miembros del grupo, responde a la necesidad estratégica concreta. La isla ofrece a la alianza una plataforma desde la cual sostener operaciones, abastecimiento y vigilancia en el Ártico de manera continua es algo imposible sin un territorio de apoyo en esa latitud. Además, a medida que avanza el deshielo, se transforman las rutas en el Ártico. Groenlandia deja de ser un territorio inhóspito, un borde en el mapa, y se consolida como un punto estratégico para la capacidad operativa y la credibilidad defensiva de la OTAN. Además, la mayor isla del mundo tiene grandes reservas de oro, litio, cobre, zinc, níquel y petróleo. También destaca por su sector pesquero, tanto de pescado como de camarones. Y ante todos estos amagos de Donald Trump, precisamente las regiones también buscan diversificar sus mercados. Es el caso de la Unión Europea con el Mercosur. Después de más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un tratado comercial que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, lo que representa una quinta parte del Producto Interno Bruto Mundial. El acuerdo firmado en Asunción, Paraguay, reducirá los aranceles para impulsar el comercio en niveles nunca antes vistos. We are creating a market of 700 million people and a GDP of almost 20% of the global GDP is being traded here. This is phenomenal. And this agreement sends a very strong message to the world. It reflects a clear and deliberate choice. We choose fair trade over tariffs. We choose a productive, long-term partnership over isolation. And above all, we intend to deliver real and tangible benefits to our people and our businesses. El presidente argentino Javier Milei enfatizó la necesidad de preservar los términos negociados durante la implementación sin añadir mecanismos de protección comercial. Pero quiero insistir con algo. Es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado. La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra. Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa. El acuerdo ocurrió pese a fuertes resistencias de naciones europeas como Francia, donde agricultores han realizado fuertes protestas contra el ingreso de productos latinoamericanos. La alianza buscará eliminar de manera progresiva todos los aranceles a los bienes comercializados entre los dos bloques dentro de los próximos 15 años, incluyendo la industria automotriz, productos lácteos, carnes y vinos. Plantea también una ruta para impulsar la cooperación en temas de seguridad y sostenibilidad. Canal 14. Y
Miren, Irán y Estados Unidos, por otra parte, llegaron a un punto delicado en el marco de esta represión de manifestantes contra el régimen que Trump ha utilizado como un argumento para amenazar con una intervención para lo que considera liberar a Irán de ese sistema de gobierno. Y este domingo el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, acusó a Trump de ser el responsable de miles de muertes y lo calificó como un criminal. Y ya hubo una respuesta. Trump acusó que Irán necesita de un nuevo liderazgo en momentos en que, recordemos, esta misma semana, su gabinete sostuvo reuniones secretas con el hijo del último Shah, Reza Pahlavi, para reinstalar esa forma de gobierno. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Y vamos a ver ahora precisamente por qué Irán es atractivo ante estas cuestiones y este acecho por parte de Donald Trump. Aunque el presidente Donald Trump amenaza con una intervención militar en Irán por la violencia letal en las manifestaciones, sus intereses pueden ser más duros y menos altruistas. Más allá del petróleo, Irán ocupa un lugar central en el tablero estratégico de Estados Unidos por razones geopolíticas y de seguridad, como su condición bisagra entre Medio Oriente, Asia Central y el Cáucaso. Irán también mantiene un control indirecto sobre rutas marítimas clave como el Estrecho de Hormuz, ubicados cerca de Omán, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. A ello se suma su capacidad para proyectar poder mediante aliados armados en la región, como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, grupos capaces de desestabilizar países vecinos. Sin pasar por alto su programa nuclear ni el desarrollo de misiles balísticos, siendo uno de los objetivos centrales de la política exterior de Estados Unidos impedir que Irán continúe creando, desarrollando o adquiriendo armas nucleares. Una obsesión que dice tanto del temor a Teherán como de la necesidad de Washington de conservar su margen de control estratégico en la región. Esa pulsión no es nueva. La disputa se arrastra desde mediados de la década de 1990, cuando Estados Unidos comenzó a acusar a Irán de perseguir fines militares, y se volvió abierta a partir de 2002 tras la revelación de instalaciones nucleares. Episodio que dio pie a inspecciones internacionales y a una escalada de sanciones que, más que disparar dudas, consolidó un clima de desconfianza y presión permanente sobre Teherán. They cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Por ahora, Irán se aferra a una línea roja innegociable, es decir, la exigencia de la no interferencia extranjera. ما تأکید می‌کنیم که حاکمیت مستقل کشورها یک اصل اساسی در حقوق بین‌الملل هست. مسائل داخلی کشورها جز با همفکری و گفتگوی داخلی حل نخواهد شد و هیچ طرفی حق دخالت و تعیین تکلیف در امور داخلی هیچ کشور دیگری رو نداره. De concretarse la caída del régimen iraní, no sería la expresión espontánea del descontento social, sino del desenlace largamente anhelado y cuidadosamente trabajado por Washington, que desde hace décadas observa la inestabilidad social, económica y política interna, no como una tragedia, sino como una oportunidad estratégica. Con información de Emma Landeros Martínez, Canal 14. Y otro frente también es Venezuela, porque después de esta operación militar y aérea de Estados Unidos en ese país, que recordemos terminó con la sustracción del presidente Nicolás Maduro, varias cosas han ocurrido. El presidente Trump sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad. We just had a great conversation today. And she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a call, a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela.
Delcy Rodríguez presentó por primera vez su rendición de cuentas ante el Parlamento venezolano, en la que presentó un proyecto para cambiar la ley de hidrocarburos que plantea abrir el sector para inversiones sin renunciar a la soberanía y canalizar los ingresos hacia áreas críticas del país. Para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permitan que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Y otro hecho que levantó interés fue la visita de la líder opositora María Corina Machado a la Casa Blanca, donde fue recibida por Trump, a quien le entregó literalmente la medalla del Premio Nobel de la Paz, a pesar de que el Comité Nobel ha dicho que es intransferible. Y mire, por otra parte, las autoridades de Venezuela informaron que 463 viviendas de Caracas resultaron afectadas por estos ataques de Estados Unidos del 3 de enero. Y la presidenta Delcy Rodríguez afirmó que la mayor parte de la ayuda para la reparación de las viviendas está asegurada. Y por otra parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió precisamente con Delcy, aseguró que Venezuela ya no es un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos. Y no muy lejos de ahí, en Cuba también Estados Unidos tiene fuertes intereses y amenaza precisamente con cuestiones energéticas. México se ha convertido en el primer proveedor de petróleo a Cuba, después de que Estados Unidos realizara el operativo militar por tierra y aire, que derivó en la sustracción del presidente Nicolás Maduro, la desestabilización del mercado energético en ese país y con ello, el freno del envío de crudo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el envío de México es con fines humanitarios. Además, ofreció a nuestro país para mediar en este diferendo. En las discrepancias, vamos a ponerlo así, entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos estados, y las condiciones en las que ésta se daría. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, ha aclarado que en el freno de envío de petróleo a Cuba no busca provocar el colapso del gobierno cubano, sino negociar con La Habana para abandonar su sistema comunista autoritario. La economía de Cuba ya está de por sí fuertemente golpeada por el bloqueo comercial impuesto por el propio Estados Unidos desde hace más de 60 años. El Producto Interno Bruto se contrajo en más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025. La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años. La agricultura está bajo mínimos, la falta de fertilizantes y el combustible. El turismo internacional cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los 2 millones de visitantes, las peores en más de 20 años, con excepción de la pandemia. Hay escasez de medicamentos, la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento y una alta inflación. La parte más preocupante es la fuerte crisis energética, con cortes de luz que a lo largo del día superan las 20 horas, apagones que responden a la escasez del petróleo que las abastece, el cual impacta también en el transporte y la producción. Cuba necesita 110,000 barriles diarios, produce solo 40,000. Por tanto, depende en gran parte del crudo del exterior, de dos proveedores casi exclusivos, Venezuela y México. Movimientos geopolíticos de Estados Unidos que golpean en demasía la vida diaria de millones de personas. No le da derecho a nadie a bloquearnos con respecto de que voy a bloquear y que no entre más petróleo. No le da derecho a nadie porque nadie, uno es dueño de su propio país. Uno es dueño de su propio país. Él quiere tomarle esas medidas de bloquear, de hacerse dueño, no dueño del petróleo de Venezuela y si puede ser del mundo entero, el mundo entero. No le da derecho. Él tiene su propio petróleo porque no utiliza su propio pozo. ¿Para qué tiene que estar vendiendo los bloqueos nosotros? Porque al final lo más dañado vamos a ser la población. Con información de Claudia Martínez Hernández, Canal 14.
Agradecemos muchísimo que esté en esta ventana nuestra queridísima Aribel Contreras, analista internacional de la Universidad Iberoamericana. En esta gran coyuntura, Aribel, pues vemos precisamente que está Donald Trump con todo por todos lados, tratando de sacar lo que pueda para hacer Estados Unidos grande de nuevo. ¿Cómo vemos esta coyuntura y qué posibilidades hay precisamente que pueda tener lo que quiera en este caso que ha tenido gran resonancia, sobre todo esta semana, que es el caso de Groenlandia? Bueno, pues muy buenas noches, mi querida Bienvenida. Claudia. Me parece que estamos arrancando un año 2026 con un Trump 2.0 mucho más aguerrido, dándole un viraje mucho más firme y convulso a su doctrina apodada Donroe. Visualizamos que estará en este año, que es un año de elecciones intermedias, pues con mensajes y narrativas mucho más neonacionalistas, con esta mirada también de acciones neocolonialistas, es decir, apostándole a países desde Groenlandia hasta la Patagonia de que él debe de tener poder y una zona de influencia en sus recursos naturales, y también en esta forma en la que debemos interpretar su neoimperialismo, es decir, todo lo hace por poder. Él se ve a sí mismo no solamente como el gran pacificador del mundo y merecedor del Premio Nobel de la Paz, sino inclusive como si fuera un emperador de que tiene la capacidad de amagar al mundo entero a través de los aranceles. Justamente que tú atinadamente mencionabas de la nota anterior, ¿no? O sea, amenaza, coerción y un tablero mundial que está poniendo de cabeza porque pues sabe que tiene las formas de amagar a cualquier país, porque es la economía número 1 del mundo, tiene el gasto militar más grande de cualquier nación, pero pues estamos entrando ahora sí que en arenas movedizas, donde todos los países están encendiendo las alarmas porque ya no saben por dónde viene o a qué otro país se le ocurre tenerlo en la mira y sobre todo en el escritorio de la oficina oval. Principalmente también, y yo quisiera preguntarte, este acuerdo al que finalmente llegaron y se firmó este fin de semana entre Mercosur y la Unión Europea después de 25 años, medio siglo de negociaciones, ¿qué posibilidades hay de que sí se puedan sortear estos aranceles impuestos a varios países, considerando sobre todo que es una vía de diversificación de estos mercados en este mundo de la guerra arancelaria de Donald Trump, precisamente como para pues paliar un poco este tema del impacto de tener economías totalmente ligadas al gobierno de Estados Unidos? Claro, y qué pertinente tu pregunta, porque estamos viendo que muchos países, no solamente la Unión Europea, no solamente el Mercosur, sino también naciones asiáticas, otros países de América Latina, entre ellos México, deben estar volteando a ver nuevas alianzas comerciales. Ya se quedó en el pasado el depender únicamente de un único socio, ¿no? Puede ser Estados Unidos o China, sino hoy en día me parece que los líderes mundiales están viendo cómo dejar que sus cadenas de suministro dependan de un único país, apostarle más a esta nueva era de los proteccionismos que también estamos viviendo y que al final de cuentas, inclusive México el próximo mes estará firmando la modernización del acuerdo global con la Unión Europea, que se suma pues justo a esto que tan atinadamente resaltabas del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, pero me parece que seguiremos viendo una mayor diversificación de más naciones, tocando puertas, iniciando rondas de negociación con nuevos socios para poder despresurizar el impacto a la economía interna por estos aranceles que pues ya sabemos que todavía faltan 3 años más de esta guerra arancelaria. ¿Cómo vemos entonces las cuestiones geopolíticas, ya para concluir, con estas posturas de Donald Trump y también pues la Unión Europea que le planta cara, pero también sabemos que hay muchos otros frentes abiertos? ¿A dónde va a llegar esta doctrina Donroe? Pues me parece que no tiene límites para él. Estamos viendo que la geopolítica está cambiando, estamos viendo que para él no hay fronteras, para él no existe el derecho internacional, algo que es muy preocupante porque comenzamos a ver la normalización de la violación al derecho internacional. Lo mismo por Rusia que por Estados Unidos y otras naciones. Estaba viendo hoy temprano una nota que hablaba
de que él está haciendo su propio club por la paz, es decir, un grupo alternativo a las Naciones Unidas donde los líderes tienen que dar una membresía por 3 años. O sea, él está buscando crear su propio tablero, sus propias reglas, rompe las reglas que Estados Unidos creó y me parece que estamos entrando al sistema internacional a modo de Donald Trump, algo que el resto de los países no puede permitirlo. Claro. Pues sin duda estaremos viendo cómo continúa esta cuestión internacional y sin duda te agradecemos muchísimo, Maribel, que hayas estado con nosotros aquí en Ventana, sobre todo porque son temas que sí o sí tocan todas las agendas, el tema de la agenda con México, la agenda con Europa, la agenda con la guerra, es decir, se está volviendo multitemático Donald Trump y no hay tema en donde no esté involucrado si es cuestión arancelaria, económica, geopolítica, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantada. Muy buenas noches. Así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros. Seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales para traerles los temas que son de su interés. Mientras tanto, les invitamos a que se queden aquí en Canal 14. Tenemos más contenido para ustedes.